Bueno, hoy vamos a hablar de la importancia que tiene la comunicación del pueblo, por supuesto, de los estrados más bajos de la sociedad, para aparecer en la opinión pública y vertir los conceptos, hablar de nuestros problemas, hablar de nuestras aspiraciones, de nuestras esperanzas, o sea, hablar de nosotros, en la base de la pirámide. Y esto hace 30 o 40 años era un delirio, o sea que no había posibilidad de ninguna forma de comunicarnos. O sea, nosotros éramos arrastrados por las comunicaciones oficiales de la prensa, de la radio y de la televisión. Ellos opinaban por nosotros y nos ponían zambanitos acorde a sus intereses. Es decir, para que los pueblos tuvieran presencia, y si fueran destacadas su presencia, tenía que estar en un movimiento enrolado, en un movimiento revolucionario, o afiliado a un partido político de extrema izquierda, progresista, ya sea socialista, ya sea comunista, o si no, ser anarquista. Pero que a nosotros nos tuviésemos, de alguna manera, nos tuviésemos en cuenta, pues. O sea, nosotros que éramos y somos, y siempre fuimos las grandes mayorías, con toda la carga de todos los problemas sociales que todas las comunidades generan y que vuelcan en los pueblos, éramos unos marginados absolutos y totales. Yo me refugio en este rincón porque el mate a mí, además de darme una energía y una vitalidad extraordinaria, y ya voy a hablar del mate en una oportunidad. El mate tiene un energizante espectacular y se lo recomiendo para prolongar la vida, en serio. Por eso me refugio acá. Además me gusta este ambiente. O sea, hablamos desde la cocina. Y es muy importante porque casi nadie habla desde la cocina, excepto los amos de casa que se quejan. Entonces, comunicar nuestros reclamos, o sea, hablar de nuestros problemas. Nosotros teníamos intérpretes, que eran los dirigentes políticos o los líderes de una agrupación, los que eran los que llevaban la voz cantante, nosotros reclamaban, y ellos vivían de eso, o sea, arrastraban multitudes en una manifestación y ellos se arreglaban. Y ahí entraba el sindicalismo, porque el sindicalismo tampoco tenía voz. Entonces, todas esas desviaciones de nuestras sociedades antiguas produjeron la mayor parte de los problemas que tenía el mundo entonces, porque el poder de la patronal, o sea, el poder corporativo, el poder empresarial, o sea, el patrón, y no se enfrentaba con el obrero que le planteaba a través del sindicalismo o a través del reclamo, de la presencia, en fin, el diálogo, ninguno de sus problemas. O sea, era un choque de antagonismos. Y claro, ¿eso qué generaba? Que los pueblos estuviesen completamente aislados de la realidad que vivían los países en todo el mundo, pero estoy hablando siempre, cuando yo hablo de esto, hablo de Latinoamérica. Entonces, cuando aparecieron los primeros movimientos organizados a través del sindicalismo, inmediatamente fueron copados por las izquierdas, por el comunismo que estaba en auge. O sea, la revolución soviética había creado un impacto porque era la primera, fíjense, era la primera que tuvo voz y que podía comunicar sus reclamos, sus necesidades, sus demandas, su problema social, su problema moral, su problema educativo, en fin. Pero si no era por el comunismo y sus medios de prensa, los pueblos no se comunicaban, o el socialismo. Entonces, entender la importancia
del momento que estamos hoy viviendo, pleno siglo XXI en ebullición, con la primera vez que tenemos en nuestras manos y a nuestra disposición estos medios de comunicación que nos igualan, o sea, no tenemos la penetración, ni no tenemos la solvencia y la intelectualidad que se requeriría, pero el instrumento, o sea, el medio ya lo tenemos a disposición nuestra. Por ese tema, por ese problema, por ese encuadre generacional de todas las inquietudes, nosotros nos vemos convocados. O sea, nosotros haciendo pininos, haciendo experimentos, tratando de nutrirnos con los compañeros, porque si es poco todo lo que uno pueda abrevar en los compañeros que lo acompañan, porque tenemos miedo, tenemos medios para difundir. O sea, nosotros hoy podemos ingresar, sentarnos en la mesa de los potentados en todos los órdenes, con nuestras ideas, con nuestras opiniones, con nuestros planteos y con nuestras propuestas. O sea, nosotros hoy podemos hablar en serio y podemos llegar a tener, si cuando nos organizamos mejor, podemos llegar a tener una preponderancia que todavía mucha gente de la que estamos en esto ni siquiera hemos pergeñado la idea de lo que puede llegar a ser los instrumentos de comunicación, los medios de comunicación masiva en manos de la gente que realmente es la que genera la riqueza. La riqueza la generan las mayorías, la gente de trabajo. La riqueza no se genera en las oficinas, ni en la bolsa de valores, ni en los directorios de las corporaciones. La riqueza, los que meten las manos en la masa, los que caminan por los pantanos, los que desafían las inclemencias del tiempo, las adversidades de todo índole, con problemas de salud, con problemas sociales, con problemas económicos, con problemas de la familia, son las mayorías, o sea, es el pueblo, es la base de la pirámide, la que nunca tuvo ni voz ni voto. Entonces, que hoy oigan nuestra voz, ya es un triunfo, pero ahora viene la otra parte. Yo tengo voz, pero ¿qué explica mi voz? ¿Qué pretende? ¿Cuál es el propósito? ¿Ir a reclamar? O sea, a pedir, a solicitar que tengo derecho. O sea, utilizar estos instrumentos para la rebelión. No. La rebelión nosotros sabemos ya por experiencia y por aprendizaje que la rebelión produce una reacción natural. Nosotros tenemos que ir al camino de la negociación. Y tal es así que la negociación puede empezar en la parte más baja de la sociedad. O sea, la primera negociación tenemos que hacer con nuestra esposa, con nuestra mujer, con nuestros hijos, con nuestros amigos, con la familia. Es la primera negociación. Si no vamos a discutir y a pelearnos por problemas que tenemos que resolver, pues no nos vamos a resolver nunca. Entonces, este instrumento nos permite a nosotros ser adultos. Ahora, los más preparados serán los que lleven la bandera y los que estamos detrás, que también tenemos los instrumentos en la mano, lo menos que podemos hacer es observar a los que saben comunicar, que saben qué están diciendo, o sea, escuchar qué dice el que comunica bien para que me sirva a mí como instrumento, no para salir a romper vidrios, sino para lograr, mediante la presencia y la propuesta, beneficios para mí en función de los míos que me siguen y a los cuales yo soy responsable. Entonces, comunicar en estos tiempos es distinto a comunicar antes. Antes teníamos que ser los comunistas, o teníamos que ser los socialistas, o teníamos que hacer un sindicalismo combativo, o salir a la rebelión, o romper todo, prender fuego, un cordobazo, un bogotazo, en fin. Ya, hay antecedentes de los que no tenían voz y que se hicieron notar a través de la rebelión. Y no vamos a hablar de la Revolución Francesa, que fue el que cambió el régimen, cambió todos los fundamentos
de la vieja oligarquía imperial. Entonces, la Revolución Francesa avanza, pero imagínense si todos los revolucionarios y todos los ideólogos hubieran tenido un medio de comunicación a su servicio y con la inteligencia que tenían, imagínense las propuestas y las aproximaciones, los logros que se hubieran obtenido sin necesidad de incendiar el mundo. Entonces, todas esas cosas nosotros hoy nos sirve como referencia, porque esto no se llegó a nosotros de casualidad, porque esto fue creado con otros objetivos, esto es medio de llegar a la comunicación a la cocina. Y esto ni siquiera lo previeron. Quizá el proceso evolutivo de los tiempos nos está indicando que viene otro contrato social a establecer en el futuro. Y claro, ese instrumento que a nosotros nos ha posibilitado hacernos oír, tiene que ser prolijamente manejado. O sea, esa es la tarea nuestra, que este instrumento que tengamos se oiga bien, fuerte y lejos. Pero, ¿qué es lo que vas a decir? ¿Vas a provocar o vas a proponer? Porque yo puedo usar esto para provocar, insultar y arremeter contra el gobierno, arremeter contra las corporaciones, arremeter contra Norteamérica, contra los comunistas, contra los rusos, contra los chinos. Yo puedo usar esto y decir cualquier barbaridad. Y entonces tengo que medir yo los logros que puedo lograr. O lo utilizo, como en el caso que lo hacemos nosotros, para aproximarnos al poder. Y el poder es indiferente, porque nosotros somos invitados de piedra que aparecimos imprevistamente. O sea, nuestra presencia es una presencia no buscada ni esperada. Entonces, esa sorpresa debe ser inteligentemente manejada. Esa sorpresa que nosotros estamos produciendo. Antiguamente nosotros, la gran mayoría del pueblo que ejecutaba sus reclamos, era inmediatamente identificado como un anarquista, un tipo que se rebelaba, un grupo que se rebelaba contra el poder, estaba contra todos los poderes, y en fin, o sea, implícitamente había establecido una lucha, o sea, no había diálogo. El diálogo que había en todo caso era con aquel amanuense que se rendía frente a la pleitesía del poderoso y aceptaba la prebenda. Y compraban a un dirigente y se calmaba una situación. Porque el reclamo era para lograr un beneficio extraordinario para 200.000 personas o para un país, un pueblo, una ciudad. Pero compraban al dirigente porque era lo más factible. O si no, era a sangre y fuego, la rebelión, la resistencia y la represión. Por eso se hicieron grandes represiones. Hubo fusilamientos, en la Argentina tenemos referencia de eso. Nosotros tenemos referencia de gobiernos que hipotéticamente hoy dice que fueron ejemplares y fusilaron a los obreros. O sea, Hipólito Yrigoyen, un gobierno que se considera de avanzada, populista y gobernante para la gran mayoría a través del voto universal secreto, tuvo que salir a reprimir y fusilar los obreros en la Patagonia. Y lo mismo en el norte argentino o en el suburbio de Buenos Aires, que los obreros, ya sean los acherales del norte o en Bacena, en las zonas de los alrededores de Buenos Aires, tuvieron que salir a reprimir violentamente. Y eso ocurrió en México, eso ocurrió en Perú, eso ocurrió en Colombia, eso ocurrió, en fin. O sea, todos los grandes reclamos que terminaron ahogados en sangre fueron reclamos por la justicia. Y entonces uno, analizando en el tiempo, dice, bueno, ¿qué pasaba? ¿Por qué? ¿Eran tan bárbaros todos? No había comunicación. O sea, no teníamos este instrumento. No podíamos hablar de nuestro problema, no podíamos dirigirnos a un determinado sector y hacerle una propuesta ordenada. Es decir, carecíamos del diálogo. Y al no haber diálogo, pues no había
convivencia. Y al no haber convivencia no había acuerdos sobre intereses. Y había un divorcio establecido que todavía los medios de comunicación masiva actualmente ignoran que nosotros existimos y nos tratan como nos trataban hace 50, 100 años atrás. Los medios de comunicación masiva en nuestros países todavía creen que los pueblos somos idiotas. Incluso acá en Estados Unidos creen que la rebelión del reclamo al poder corporativo por derechos y por justicia social no nos tratan como si fuéramos gente civilizada que te inviten a una mesa a negociar. Dicen, son comunistas. Eso no hay que entenderlo porque son... Y resulta que cuando vamos a ver quiénes son los referentes comunismos en el mundo, miramos por todos lados y ya no existe el comunismo. O sea, no hay comunismo. ¿No? El comunismo maoísta, que era lo más violento que había, el comunismo chino, pues hoy es una potencia industrial y económica monstruosa, tecnológica y todo eso. Entonces, ahí no hay comunismo. O sea, puede haber un relato del comunismo, pero esa gente no ha resuelto los problemas sociales de 1.300 millones de habitantes con el ideario comunista. Lo ha recibido, lo ha resuelto, lo está resolviendo cuando han marchado al capitalismo. Es decir, nosotros tenemos que tener comunicación para explicar estas cosas. O sea, el comunismo no pudo resolver el problema de las grandes multitudes. Y se hizo tarea y se regó con sangre cada una de las ideas y no se resolvió nada. Tuvo que revertirse el capitalismo y cuando el capitalismo utilizó a esa fuerza le respondió con tarea, con producción, con trabajo, los ahogó con riqueza y le han abierto las puertas. Por eso nos ha llegado a nosotros, a nuestras manos estos instrumentos, porque los pobres, o sea, las grandes multitudes le produjeron tanta riqueza que se les escaparon incluso los conocimientos, lo científico, lo tecnológico, y hoy ha llegado, cualquiera tiene una computadora en sus manos, que es un teléfono disfrazado de teléfono, que está conectado con el mundo y está escuchando a todas partes. Entonces, si tenemos ese instrumento extraordinario, quiere decir que estamos a un paso de poder empezar a resolver los problemas. ¿Te das cuenta cómo es la cosa? Ahora bien, y me preguntarás, ¿y qué tiene que ver esto con lo que vos venís diciendo hace 2 o 3 días, o una semana, o 40 años, con el continentalismo? Y entonces viene la pregunta. ¿Sabías o estás aprendiendo algo sobre qué significa y por qué conviene marchar hacia el continentalismo? ¿Tenías alguna información? ¿Te lo había dicho alguien? ¿Te lo habías oído antes de irnos a nosotros de que podíamos hablar de un continentalismo, o sea, de asociarnos de alguna manera ideológicamente o socialmente o culturalmente o de la forma o lo que fuere, todo el continente para repartir la riqueza? ¿Habías oído que alguien te propusiera o que hablara de eso o de vislumbrar la posibilidad? Y no es que nosotros estamos descubriendo eso ha existido siempre, hace 100 años que se conoce el reparto de la riqueza, o sea, el nuevo contrato social postrevolucionario de la revolución de 1789, de la revolución francesa. Entonces, no, lo que sucede es que ahora tenemos nosotros los medios que nos dicen, caramba, quiere decir que con los norteamericanos o sea, no podemos ir atrás a revolver todo lo que pasamos. Ese fue el tránsito, los que nos castigaron, los que nos bombardearon, los que nos explotaron, los que nos metieron a la cárcel, los que nos quitaron comunicación, vivienda, bienestar, que vamos a ir a reclamarles por lo que pasó. Y entonces entramos en una discusión bizantina que la desgracia la vamos a prolongar por los próximos 100 años.
que nos explotaron, con las deudas externas, que en fin, todo lo conocemos, pero alguna vez pudimos hablar que estábamos explotados, que era mejor. Nunca podíamos hablar. Hablaban por nosotros. Y los que hablaron por nosotros, mirando, nos llevaron. Hoy nosotros podemos hacernos oír. Esa es la gran diferencia. Y esa gran diferencia que tenemos ya en nuestras manos, si nosotros somos precavidos, curiosos, cautos y moderadores de las emociones, no tenemos siquiera idea hasta dónde podemos llegar. Si tuviéramos nosotros 50 youtubers en el continente que al unísono hablaran de acercar posiciones en la pirámide, en la base de la pirámide, porque arriba te puedes encontrar con cualquier cosa, pero abajo, donde estamos nosotros, donde somos la mayoría, pues no tenemos todavía nosotros comunicadores que nos identifiquen el papel al que estamos llamados a cumplir. Nosotros todavía no lo sabemos. La gran mayoría de nosotros, de los pueblos, sobre todo los pueblos marginados culturalmente, que no han tenido acceso a la educación, no saben todavía que hay otro tipo de rebelión, o otra manera de ejercitar la rebelión y no la revolución. Entonces, el día que nosotros tengamos mayoritariamente comunicadores que mediante el razonamiento y la oferta vamos a ser oídos, vamos a ser oídos como está ocurriendo ahora en México. México, y López Obrador sobre todo, ha sido un maestro que está dando señales inequívocas de la importancia que tiene la comunicación. México con la comunicación ha logrado calmar la fiera de la resistencia contra los intereses de la gran mayoría. Y curiosamente, antes no escuchaban a México, sino que lo castigaban a México, o sea, lo tenían como un sumiso obedecedor de los designios del imperio. Hoy el presidente de México habla de igual a igual con el poder supremo de la potencia más grande del mundo. Y el hecho de lo que yo te estoy diciendo que confirma eso es que México hoy es el principal socio comercial de los Estados Unidos. Entonces, el diálogo y la comunicación dan resultados cuando son manejados con maestría. Entonces, la propuesta nuestra con el tema del continentalismo será en relación a la capacidad que tengamos nosotros de abrevar conocimiento, incluyéndolos a todos ustedes, no el que habla. El que habla, en el caso particular, este es uno más de ustedes. Pero el día que nosotros hagamos cuerpo con nuestras ideas, vamos a ser escuchados en todos los niveles, porque llegamos con nuestra voz y nuestra presencia a todos los niveles, y llegamos con ofertas, llegamos con propuestas, llegamos con ganas de armonizar y de generar grandeza y riqueza. Nos llegamos para que nos regalen todo. No le estamos ofreciendo la reforma agraria a Estados Unidos y el imperialismo internacional. No le estamos diciendo que queremos apoderarnos de todas sus compañías y sus corporaciones. Estamos diciendo vamos a negociar la riqueza que nosotros estamos generando con su capital y nuestro trabajo. Entonces, una cosa que a lo mejor ni lo habían oído nunca de nuestra parte los poderosos. O si los habían oído los gerentes, no los dueños de las proporciones que son el poder absoluto. Entonces, todas esas cosas nosotros tenemos que ya empezar, no te digo a festejar, porque nada se puede festejar antes de los logros definitivos, sino debemos empezar a transitar otro tiempo. Y cuando oímos a alguien que todavía, imbuido de esa resistencia ancestral que
está todavía en nuestra vena, en nuestro sentimiento, tenemos que ver que estos tiempos están cambiando. Y saber que nuestros tiempos están cambiando, hay muchos dirigentes políticos, ustedes los pueden oír, que están en la resistencia y que todavía no han entendido que ese no es el camino. O sea, quienes hemos estado en la resistencia durante 50 años, sabemos que el camino no es ese. Entonces, la rebelión que ahora mucha gente tiene para enfrentar al imperialismo y todo eso, no, eso no funcionó, nosotros lo hicimos antes. Hay miles de muertos tendidos en el continente y presos y otros que murieron por la opción o por la acción de la resistencia. Entonces ahora que nos están oyendo, que nos vamos a hacer oír más cada día, tenemos que ser prolijos para no volver a equivocarnos y empezar a pensar que hay otras posibilidades que son fantásticas porque están a un paso de poder lograrse. Una resistencia, una lucha de resistencia lleva años, lleva una generación o dos y no se han vencido. ¿En qué quedó el castrismo, por ejemplo, que fue una revolución triunfante aparentemente en Latinoamérica? Y están buscando entrar en esto que estamos hablando nosotros. Sí, con la defensa de la soberanía, en fin, pero el problema para resolverlo es económico, siempre. Entonces, tarde o temprano, no te digo que los cubanos se van a hacer imperialistas, sino que van a entender que la convivencia, cuando empiecen a recibir los beneficios de su capacidades, como ya están empezando a recibir beneficios por lo que han avanzado en la medicina, en los médicos, en sus laboratorios y todo, se van a dar cuenta de que podemos llegar con el diálogo en mucho menos tiempo a lograr beneficios extraordinarios para las grandes mayorías que son los componentes de la base de la pirámide de nuestra humanidad. Entonces yo hoy quería decirte estas cosas porque esto es una tarea que es una tarea del lobo solitario, o sea, es una tarea que aparentemente, pues yo soy solo acá en la cocina. Sin embargo, ahí están ustedes. Y ustedes, con que hagan a uno todos los días distintos del conocimiento de lo que estamos haciendo, ya es suficiente. No se preocupen más, porque dentro de 2 o 3 años, pues, esto ya va tomando forma. Ya se está hablando de continentalismo. ¿Qué te parece? Y lo hemos logrado con esto. Pues estamos haciéndolo. Entonces, es muy importante tener en cuenta esto. Y ya para cerrar, te digo que ya estamos en posibilidad de sentarnos a la mesa para hablar de nuestros problemas y ver cómo acordamos, cosa que era impensable hace tan solo 20 años atrás. Impensable que te pudieras sentar a la mesa de los que toman las grandes decisiones y decir, no, esto no nos ayuda a nosotros, seguimos igual. O sea, si ustedes están llevándose 1 millón y no nos pueden dejar a nosotros el 1%, o a veces de contrabando no nos dejan ni el 1%. Tenemos que empezar a compartir, porque cada vez somos más gente en el mundo y cada vez la riqueza está en menos manos, entonces eso no está funcionando. Y nosotros los vemos a ustedes que están proliferando y que están acrecentando sus inversiones y sus capitales. Y no puede ser que en la medida que ustedes aumenten su riqueza, nosotros aumentamos nuestra pobreza. O sea, eso ya hoy los podemos sentar a decir. No necesitamos hacer una movilización de 1 millón de personas. Hoy con una cámara de $200 o 300 podemos hacernos oír y llegar a lugares donde nunca hubiésemos llegado antes. Un movimiento en la Argentina de 500 000 de personas ni llega a la frontera con Bolivia, ni al Uruguay. Y con una cámara como esta llegamos al mundo entero. Entonces, lo bueno de esto es que hay que aprender a manejarla mejor.
y que quienes hablen estén en mayores capacidades que nosotros para comunicar. Pero la comunicación es la llave y será la llave y las puertas que se abran para el futuro. Y en eso no somos los pioneros, pero sí somos uno de los primeros. Ustedes y este modesto anciano que todavía sigue en la tarea. Mañana, por supuesto, que vamos a seguir hablando de esto, porque nosotros estamos empeñados en un gran proyecto, que es el continentalismo, pero tenemos que hablar qué significa y cómo vamos hacia el continentalismo y tratar de enmendar los errores que se cometieron y que todavía se siguen cometiendo con una resistencia que no va a dar resultado. Tenemos que ir a la negociación, al diálogo. Y el diálogo no se establece solamente si nos escuchan hablar. Si no nos escuchan hablar, creen que somos todos comunistas. Nosotros no somos comunistas porque ya el comunismo ya no existe. No podemos ser comunistas nunca. En todo caso, somos humanistas. Somos justicialistas en el sur del continente o peronistas. Y en México es el nuevo humanismo de López Obrador. Entre eso, ahora con Lula en Brasil, no te imaginas lo que viene, no te imaginas. Mañana nos vemos, por supuesto. ¿Qué te parece?